Siguiendo con... bueno, aquí dice clase 12, pero en realidad la de hoy es la 11. Eso no importa, lo que les dije fue que cambié el orden de unas vainas. Igual vamos a cubrir el mismo contenido, lo que va a cambiar un poco es el orden. Entonces, siguiendo con divide y vencerás, hoy vamos a ver otras 3 problemas y otras 3 aproximaciones de divide y vencerás. Estadístico de orden K, potenciación recursiva y, aunque suene sorprendente, vamos a ver números de Fibonacci a partir de divide y vencerás. Entonces, ese lo dejamos de último porque es el más sorprendente. Ese es el segundo algoritmo junto con el de pares más cercanos, que es el que más lo sorprende a uno, pues al menos es el que más me sorprende a mí. Arranquemos con este que es relativamente muy sencillo. ¿Qué es el estadístico de orden K? Si yo tengo un conjunto de n números y los ordeno de menor a mayor, el estadístico de orden K es el késimo elemento. Listo, entonces, ¿cuál es el estadístico de orden 1? El menor elemento de todos. ¿Cuál es el estadístico de orden n? El mayor elemento de todos. ¿Y cuál es el estadístico de orden K? El que, estando ordenado ascendentemente, estaría en la posición K. ¿Al primer ejercicio de cuál? No me acuerdo del orden de los ejercicios, pero probablemente haya algún ejercicio que esté relacionado con esto. ¿Cuál es la salida? Dado K y el arreglo A, mostrar cuál es el késimo estadístico. Entonces, ya lo sabríamos resolver con lo que tenemos hasta hoy. ¿Cómo lo haríamos? Ordenar e indexación de K. Si nosotros hacemos ordenar lo más eficientemente posible, eso daría ¿qué eficiencia? N log n. Entonces lo que les voy a decir es que se puede hacer mejor. Listo. ¿Qué creen ustedes que sea mejor que n log n? O de n u o de log n. Lo que pasa es que o de log n sería sospechoso porque el solo leer los n elementos me costaría o de n. Entonces ya la intuición nos dice que podría ser o de n. Listo. Entonces, ¿cuál es el truco? Así como cuando nosotros utilizamos merge sort para calcular las inversiones divididas, vamos a utilizar el quick sort para encontrar el késimo el estadístico de orden K. ¿Qué pasa? Alguien me va a decir, pues que el quick sort es n log n. Entonces, ¿para qué lo voy a usar si estamos buscando un algoritmo que sea mejor que ese? Entonces lo vamos a usar, pero con la suposición de que encontrar un elemento específico tiene un orden de complejidad menor que ordenarlos todos. ¿Listo? Entonces vamos a hacer algo con el quicksort, pero no es exactamente el quicksort. Entonces, ¿cómo es la función? De una vez se las estoy mostrando. Se llama encontrar estadístico, recibe. Igual que en el quicksort, el arreglo y los subíndices sobre los que va a proceder. ¿Listo? Entonces, cuando el arreglo es el arreglo original, esto será 0 y n-1 y valen i, j para cualquier otro subarreglo en la medida de que se vaya dando a cabo el proceso. Y k es el estadístico que estoy buscando. Si ustedes miran la forma, es prácticamente igual que el del quicksort, con una pequeña diferencia. Entonces, P igual es escoger un pivote dentro de mi subarreglo de manera aleatoria. H es la función que realiza, partition es la función que me mueve los menores a la izquierda y los mayores a la derecha. Eso me devuelve la posición en la que quedó el pivote. Pero entonces, ¿cuál es el truco? Si esa posición en la que quedó el pivote es el késimo que estoy buscando, terminé y no tengo que seguir. Listo. Entonces aquí es, si K es mayor que H, ¿qué significa eso? Que el estadístico que estoy buscando es mayor. Perdón, aquí debería ser A sub H. O sea, porque H es un índice. No, está bien así.
Si K es mayor que H, significa que el estadístico que estoy buscando es mayor que el pivote que acabé de encontrar. Perdón, que el pivote que acabé de dejar quieto. ¿Sí o no? ¿Cómo funciona el Quicksort? Yo escojo un elemento y después de la partición digo, ese elemento quedó aquí. Aquí quedaron los menores, aquí quedaron los mayores. Y ese pivote va a quedar en una posición. A esa posición la vamos a llamar H. Entonces, si K es igual a H, terminé y no tengo que seguir haciendo llamados recursivos. Las otras dos opciones es que no sea y esté por aquí, o no sea y esté por aquí. Entonces, si está en este lado, yo vuelvo y llamo a Quicksort, pero ya no sobre los dos subarreglos, solamente sobre este de acá. Este de aquí no me interesa. Y si K es mayor, vuelvo y llamo a Quicksort, pero sobre este subarreglo. Listo. Ya. Entonces, este es el subarreglo derecho, este es el subarreglo izquierdo. ¿Tiene sentido, sí o no? Conociendo como conocemos el funcionamiento del Quicksort, ¿este algoritmo va a encontrar la solución? ¿Sí? Entonces, no nos vamos a concentrar en la demostración de que funciona, vamos a concentrarnos en determinar cuál es la eficiencia. De manera igual que el Quicksort, no podríamos utilizar el método maestro por la componente aleatoria que tiene. Listo. Entonces vamos a hacer un análisis relativamente similar al que hicimos en el Quicksort. Entonces pensemos en el mejor y en el peor escenario. El peor escenario, igual que la vez pasada, es si el pivote siempre es el menor del subarreglo y estoy buscando es el enésimo estadístico. Traducción de eso, tengo mi arreglo original y encuentro el primer pivote y resulta que es este. Entonces me queda todo este subarreglo como subproblema. Vuelvo y ejecuto y resulta que el pivote que encontré es este. Y luego este, y resulta que el que estaba buscando era el último. Entonces en el peor escenario, ¿cuál sería la eficiencia de ese algoritmo? ¿Cuánto? N cuadrado. ¿Sí o no? Entonces, en el peor de los casos, O de n cuadrado, porque cada subproblema solamente disminuye en una unidad. Y finalmente tendría n-1 subproblemas. Entonces, por ese lado vamos mal. Pero pensemos en el mejor de los casos. ¿Cuál es el mejor de los casos? Que yo tengo mi subarreglo y el pivote estoy muy de buenas y lo encuentro en la mitad del subarreglo. ¿Por qué ese sería el mejor de los casos? Porque ya el siguiente subproblema sería exactamente de la mitad menos 1. ¿Y qué pasa si se repite el procedimiento? El pivote quedaría acá y entonces mi siguiente subproblema estará la mitad de ese subproblema menos 1 y así sucesivamente. Entonces, si ese fuera mi caso, ¿cuál sería la eficiencia de ese algoritmo? Listo. ¿Cómo lo vamos a determinar? Método maestro. Listo. ¿Por qué podemos utilizar el método maestro? Porque estamos haciendo la suposición de que siempre encuentro el punto medio de ese subarreglo. Entonces, si eso es así, ¿cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C? A es la cantidad de subproblemas, entonces ¿cuánto es A? 1. No son 2, porque es que yo parto y no resuelvo los 2. No resuelvo sino 1. Entonces A es 1. ¿Cuánto vale B? Sería un poquito más de 2 porque la mitad menos 1, pero olvidémonos de ese menos 1. Entonces B sería 2. ¿Y cuánto vale C? Es lineal. O sea que C vale ¿cuánto? Ah, perdón, no es C, es D. Con razón me está mirando raro. Entonces, ¿cuánto vale D? 1. Entonces, A versus B a la D, o sea, 1 versus 2 a la 1.
Entonces esto es menor. ¿Eso es caso qué? Llevamos 3 clases con eso ya. Saquen el pastel. ¿Caso qué? O sea, no es caso 1, porque el caso 1 es el fácil, que es cuando son iguales. Entonces, ¿es 2 o 3? 2. Y en ese caso la respuesta es ¿cuánto? O de n a la d. ¿Cuánto vale d? 1. Significa que en el mejor de los casos, perdón, esto es O de n. ¿Sí o no? Entonces vean que no es quicksort, porque en quicksort era n log n, porque en quicksort yo sí me quedo es con 2 subproblemas cada vez. Aquí en realidad no me quedo sino con un subproblema. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Haciendo ese análisis por encima, llegamos a una situación similar a la del quicksort, en el sentido de que parece indicar que el mejor de los casos es mucho más probable que el peor de los casos. ¿Listo? Porque lo que estamos buscando es que sea O de n, y sabemos que en el mejor de los casos es O de n. Entonces una forma de ver eso es que en promedio la mayoría de los casos se parecen al mejor de los casos. ¿Sí o no? Nos falta es demostrarlo. Listo. Entonces, olvídense por un momento del tablero y vamos a hacerlo paso por paso. Entonces, vamos a descomponer el procedimiento completo del quicksort en fases. Listo. Decimos que el algoritmo se encuentra en la fase F si el tamaño del subarreglo se encuentra entre 3/4 de n a la f a la f más 1 y 3/4 de f, perdón, 3/4 de n a la f. Es decir, si se ha reducido en un 75% f veces. 75% es ese 3/4. ¿Qué hace el quicksort? Escoge un pivote y a partir de ese pivote, cuando encuentra dónde ponerlo, divide el problema en 2 subproblemas. ¿Sí o no? A nosotros no nos va a interesar sino uno de esos 2. Entonces, ese subproblema sí o sí se va a reducir con respecto al problema original. La pregunta es ¿en cuánto se va a reducir? En el peor de los casos no va a tener sino un elemento de diferencia. Pero es que ese caso es muy improbable, porque que pase eso significa que yo escogí el menor, y la probabilidad de escoger el menor es 1 sobre n, que ya sabemos que eso, aunque puede pasar, es improbable. Entonces lo que estoy diciendo es, me voy a concentrar en que por lo menos se reduzca en un 75%. ¿Listo? Quiere decir que si este es mi arreglo, y aquí está el 25% y aquí está el 75%, me interesa que el pivote caiga por aquí y que el subproblema con el que yo me quede sea, si lo hice, no, ya, es eso. ¿Por qué es eso? Porque si el pivote cae aquí, si yo me quedo con este subproblema, será a lo sumo el 75% del anterior. Y el de aquí, pues será menos todavía. Y si estoy justo en la mitad, pues será el 50%. Entonces, si cae aquí, en este intervalo, yo garantizo de que mi subproblema se redujo por lo menos en el 75%. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces, cada que hay una reducción de por lo menos el 75%, decimos que cambiamos de una fase a otra. ¿Listo? ¿Cuándo podemos no haber cambiado de fase? Si este es mi subproblema, yo encontré el pivote. Voy a prolongar estas líneas. Yo encontré el pivote por aquí y mi K cayó por aquí.
Entonces, ¿hubo una reducción del problema? Sí, pero no alcanzó a ser siquiera el 75%. Entonces, en ese caso, simplemente vamos a decir que seguimos en la misma fase. Listo. Hasta aquí todavía no hemos demostrado nada, simplemente estamos definiendo una notación. Y es, vamos a dividir el problema, encontrar el estadístico, por fases. Y vamos a decir que una fase es cuando el subproblema del que venía se redujo al menos en 75%. ¿Estamos bien hasta ahí? Listo. Esto no lo dije, pero ya todos lo sabemos, y es que esa función realiza C por M operaciones por fuera del llamado recursivo, que es básicamente la función partición, donde M es el tamaño de ese subarreglo que estoy particionando, siendo C una constante positiva y M el tamaño del subarreglo. Esto simplemente nos va a servir un poco más adelante en unos cálculos que vamos a hacer. Entonces ya se queda entendida lo de las fases. Entonces si yo empezara a hacer fase 0, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, etcétera, etcétera, entonces la fase 0 es cuando no se ha reducido por lo menos en un 75%. La fase 1 es cuando ya está al menos un 75% y un 56.25%. ¿Dónde empiezan a salir estos valores? Pues empiecen a ser 75% a la 1, 75% a la 2, y cada vez vayanle restando eso al tamaño que tienen. ¿Listo? Entonces, esto me diría cada fase, por lo menos en cuanto se ha reducido mi subproblema original. ¿Listo? Entonces, en la fase 1, yo esperaría que se reduzca por lo menos el 75% y a lo sumo un 56.25%. Y así. Sea entonces XF el número de llamados recursivos durante F, durante cada fase. Entonces, si estoy muy de buenas, estoy en una fase, encuentro el pivote y ese pivote cae por aquí. Entonces, con un solo llamado recursivo ya pasé a la siguiente fase. Pero puede que esté de malas y caiga por aquí. Entonces, en esa fase hice un primer llamado recursivo y no me reduje lo suficiente. Pero en el siguiente llamado recursivo, ya de este subarreglo, puede que ya esté de buenas y caiga por aquí y este tamaño sea por lo menos 75% de este. Entonces, XF es cuántos llamados tengo que hacer antes de pasar a la siguiente fase. ¿Se entiende eso? Si estoy muy de buenas, no tengo que hacer sino un llamado. Si estoy muy de malas, puede que tenga que hacer varios llamados, no sé cuánto. Entonces, básicamente, XF es una variable aleatoria. Listo. De esta forma, nosotros podemos decir que la eficiencia es R por C por N. Porque sabemos que C por N es la cantidad de operaciones que hacemos por fuera de los llamados recursivos. Y R lo voy a llamar la cantidad total de llamados recursivos. Y ya sabemos, por el análisis que hicimos ahorita, de el peor de los casos y el mejor de los casos, que ese R está entre log N y N. Bueno, no lo hicimos, pero hagámoslo en este momento. En el mejor de los casos, yo encuentro el punto medio. Entonces, ¿de qué tamaño me quedó mi subproblema? De la mitad. Vuelvo y encuentro el punto medio. Entonces ya será la mitad de la mitad. Vuelvo y encuentro el punto medio y así sucesivamente. Entonces, ¿cuántas veces tendré que hacer yo esa partición antes de encontrar el K que necesito? Log N veces. Que sería prácticamente igual que una búsqueda binaria. ¿Sí o no? Entonces, la eficiencia total del algoritmo es ¿cuántos llamados recursivos hago? Y dentro de cada llamado recursivo, la función partición, que ya sabemos que es C por N. Pero entonces esto lo vamos a renombrar a partir de la definición de fases que acabamos de ver. ¿Y cómo lo renombramos? Eso es menor o igual que la sumatoria de todas las fases que tenga que hacer. Todavía no sé cuántas son. Y a esas fases las voy a llamar F. Por X sub F. Recuerden que X sub F es la cantidad de llamados recursivos que tengo que hacer dentro de una misma fase para pasar a la siguiente. Por C, que es este mismo C, por N. Pero es que yo puedo definir N en términos de la fase. ¿Sí o no? Que es esta fórmula de acá. Cada que se reduce 3/4 de F, yo pasé
a la siguiente fase. Listo. Entonces, ¿se entiende que la eficiencia es igual a esta fórmula? Definida a partir de lo que entendemos como una fase. ¿Sí? Listo. Entonces, yo tengo esta fórmula. Todo de ahí, vamos a decir, lo único que hay ahí aleatorio es este XF. Entonces yo puedo reescribir esta ecuación de la siguiente manera. El valor esperado de la eficiencia va a ser menor o igual que el valor esperado de eso que acabamos de calcular. Pero resulta que de ahí yo puedo sacar C y N, que son constantes, para afuera. ¿Sí o no? Y resulta que de esta expresión lo único que es aleatorio es XF. Entonces esto lo puedo considerar como una constante y también lo puedo sacar. ¿Listo? Entonces mi eficiencia se reduce a esto de acá. ¿Qué pasa? Ese XF es una variable aleatoria. Y XF es la cantidad de llamados recursivos que yo tengo que hacer para pasar a la siguiente fase. ¿Listo? Nosotros cuando hicimos el quicksort, nosotros vimos que cuál es la probabilidad de que yo escogiendo un pivote cualquiera, ese pivote caiga en esta franja. ¿Cuál es la probabilidad? 0.5. ¿Sí o no? Entonces es la misma probabilidad que tirar un caricellazo. ¿Sí o no? Es la misma probabilidad que tirar un caricellazo. Si yo estoy jugando cara y sello, ¿cuál es el valor esperado de la cantidad de lanzamientos que tengo que hacer para que caiga el lado que yo quiero? 2. Ese es el valor esperado. Yo tiro 2 veces y al menos una de las 2 veces va a caer el lado que yo quiero. Probabilísticamente. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál es el valor esperado de la cantidad de llamados recursivos que yo tengo que hacer para que por lo menos caiga aquí? Las mismas 2. Pues entendiendo que el fenómeno de que caiga aquí es exactamente igual, probabilísticamente hablando, al fenómeno de que caiga cara o sello. Listo. Entonces el valor esperado de XF es 2. Que es toda esta carreta para llegar ahí, que es 2. Listo. Entonces reemplazo este XF por 2 y lo saco al lado derecho. ¿Qué pasa? Lo único que me queda es esta expresión de aquí. Sumatoria de las fases F de 3/4 de F. Resulta, si se acuerdan de series y sucesiones, que hay una vaina que llama la serie geométrica. Y esa serie geométrica tiene esta forma. Una constante A por R a la N. ¿Sí o no? Esa serie es igual a A sobre 1 menos R si el valor absoluto de R es menor que 1. En nuestro problema, ¿cuánto vale R? O sea, compare esto con esto. Ahí la constante A sería 1 y el R sería 3/4. Entonces, 3/4 es menor que 1, sí. Por tanto, esta sumatoria es menor o igual que este valor. Entonces, si yo reemplazo aquí A por 1 y R por 3/4, eso me da 4. ¿Sí o no? A es 1, 1 menos 3/4. Esto es 4/4. Entonces esto es 1/4. El inverso de 1/4 es 4. Listo. Entonces, la eficiencia esperada de ese algoritmo es, sé que es una cantidad constante, por n, que es el tamaño del arreglo, por 2 por 4. ¿Qué pasa? Esto es constante, esto es constante, esto es constante. Entonces finalmente en notación big O, esto es O de n. Esa es la demostración matemática, cuyo resultado puede parecer un poco contraintuitivo versus el procedimiento que tenemos. ¿En qué sentido?
yo me gasto O de n por cada pivote. ¿Sí o no? Si estoy muy de buenas, me quedo con un problema de la mitad. Y vuelvo y hago partición. Y me quedo con la mitad de la mitad. Y vuelvo y hago partición. Y vuelvo y hago partición. Entonces, intuitivamente uno pensaría que por ahí está metido un logaritmo porque siempre me voy quedando con la mitad en el mejor de los casos. Pero entonces, ¿qué pasa con el O de n de la partición? Lo que pasa es que ese O de n de la partición, si usted lo piensa bien, es muy diferente del quicksort. Porque es que en el quicksort usted ordena la parte izquierda y la parte derecha. Entonces usted vuelve y se queda prácticamente con n menos 1 elementos. En cambio aquí no. A la par de que sus subproblemas, a la par de que el subproblema cada vez es más pequeño, ese tamaño se va reduciendo, pero no por duplicado, sino nada más una vez. ¿Sí me entiende? En el quicksort yo tengo es como un árbol. Aquí no tengo un árbol, tengo una sola rama. Entonces, ¿hay un log n por ahí? Sí, porque cada vez yo voy dividiendo por la mitad, por la mitad, por la mitad. Pero ¿qué pasa? Eso se compensa de alguna manera con el tamaño resultante de cada subproblema. Si yo junto esas dos fuerzas, eso me lleva a O de n. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces, en cualquier problema que ustedes tengan, donde no tengan que encontrar ni el menor, no mentira, eso no importa. Bueno, en cualquier problema que ustedes tengan que encontrar un estadístico de orden k, y no solamente uno, sino varios, aquí tienen un algoritmo O de n más eficiente que hacerlo intuitivo, que sería ordenar y escogerlo. Listo. Y es que O de n es prácticamente gratis, en el sentido de que usted primero tuvo que haber leído primero los n elementos. ¿Alguna pregunta de ese ejercicio? Entonces yo dije una cosa mala en alguna clase, dije que el único que no le íbamos a poder aplicar el método maestro era el quicksort. En realidad era el quicksort y a este, lo que pasa es que como este es prácticamente un hijo del quicksort. Muchachos, ¿alguna pregunta? Listo. Ya. Segundo problema, números de Fibonacci. Nika lo va a explicar porque todos lo conocemos de memoria. Por allá en la clase, eso fue en la clase 2, resolvimos Fibonacci. ¿De cuántas formas? Dos, una recursiva y otra iterativa. La recursiva es muy bonita para explicar recursividad, pero nunca la vamos a programar para encontrar Fibonacci porque tiene una eficiencia exponencial. ¿Sí o no? Entonces, jamás. Y la iterativa funciona. ¿Y cuál es su eficiencia? O de n. ¿Listo? Y es básicamente eso que no tiene ningún misterio. La pregunta que no puede faltar. ¿Será que se puede hacer mejor? Sí. Para eso hay una fórmula, sí, pero no es la respuesta a esa pregunta. Sí y no. Ahorita cuando terminemos la que les voy a mostrar, discutimos por qué sí y no. Entonces, para mí este problema junto con el de encontrar los pares más cercanos es el que le vuela a uno más la cabeza, porque uno jamás en la vida va a pensar que lo puede hacer mejor que esto. Porque uno dice, es que eso es tan sencillo que ¿qué más se puede hacer? Igual que encontrar la pareja más cercana a una 9 puntos. Pues puede que sea cuadrático, pero uno piensa en el algoritmo y uno dice, eso es tan sencillo, eso es tan evidente,
que ¿qué más podrá hacer uno? Resulta que en Fibonacci se puede hacer más eficiente. ¿Cómo? Con divide y vencerás. Pero primero vamos a ver otro problema que nos va a permitir resolver Fibonacci como divide y vencerás. Y es el problema de la potenciación recursiva, que esto en realidad es una propiedad matemática, pero que si uno lo mira en el fondo es aplicar divide y vencerás. Entonces, la propiedad matemática dice, x a la n es igual a x a la n medio por x a la n medio si n es par. Eso para ninguno de nosotros tiene ningún misterio, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo con esa afirmación? Listo. Y si x es impar, x a la n es igual a x a la n menos 1 sobre 2 por x a la n menos 1 sobre 2 por x si n es impar. Tampoco tiene ningún misterio. Si yo sumo un medio más un medio, pues me da x a la n. Y si yo sumo esto más x a la 1, perdón, más x a la 2 sobre 2, eso me va a dar x a la n. Entonces en realidad no estamos diciendo nada. Pero si nosotros lo pensamos desde el punto de vista de divide y vencerás, ¿esto no les parece divide y vencerás? Tengo un problema que lo descompongo en dos subproblemas de un tamaño más pequeño.